¿Me puede habilitar, por favor? Dice que está deshabilitado compartir. Sí, ya en un momento. Permítame, Katy, ahorita Estoy te... pendiente. Ahorita estoy pendiente. Solo admito unas colegas más y ya le doy. Muy bien, perfecto. Ah, sí, es que tiene que admitir a los Sí. participantes, ¿verdad? Puede volver a pedir a compartir para que le pueda Muy yo. bien. No, todavía dice que deshabilitó la función, el anfitrión. Ya, listo. Muy bien. Solo voy a regresar al primero. Fíjese que me sale una pantalla toda rara ahí. Vamos a ver. Mira la pantalla. No, Katy, aún no. Algo está pasando. Fíjese que no me deja, voy a decir compartir. Vamos a ver si ahora me deja. Ahora se amplia varias pantallas. Ay, no, ahora sí a saber qué pasó. Voy a decir dejar de compartir porque... Y ahorita se me fue mi presentación. Se cerró, fíjese, voy. Voy a intentar de nuevo. Ok, Está haciéndolo. aún no. Tiene que hablar con ella de que tiene que cuidar su cuerpo. Lo más importante. Mm, Si gusta, Katy, deme un segundo. Vaya, No, aún no. ya está, digamos, ahorita usted puede Ya está. Ahorita sí está ya. presente. Como salgo de pantalla completa. Si quiere, me manda la presentación y yo la... Bueno, se la voy a mandar porque aquí estoy tratando de compartirla y no me permite la aplicación. Voy a, salvo que me salga y vuelva a ingresar, Es como guste, Katy. Si quiere, me manda la porque para presentación. poderle mandar la información, voy a salirme un momentito. Sí, muy bien. Colegas, perdón por este atraso. La verdad que no siempre funciona como una quiere las cosas. Quiero aprovechar para comentar, si bien han enviado correos con las tareas,
pienso que ya la siguiente semana se recupera totalmente la plataforma móvil de Flaxo. Eso nos quita, cierto, mucho peso de que ustedes manden, que estén atentos o atentas a, a enviar sus tareas y más. Entonces, ahí les comento que pues hay una luz muy cercana. Y digamos, en la medida en la que esto se va saldando, es importante que tomen en cuenta algunos comentarios que he hecho en el WhatsApp para que si todavía para esta semana que viene no tenemos el acceso a la plataforma Moodle, tomar en cuenta el nombre de la tarea, el curso, su nombre completo, bueno, su nombre y apellido, para que sea más ágil el poder ponderar las tareas y poder ubicar quiénes son. Porque pues obviamente no siempre es como muy pronto, que no tengo como la visión más allá, digamos, de lo evidente para saber quiénes dicen A, B o C. Todavía no conozco su estilo de escritura, entonces no puedo identificarlos bien. Sí, Katy, creo que ya estamos. Intentemos, pues, la última, a ver si ahora, si no, usted ya le mandé de todas Sí, maneras. sí. ¿Ya? Ahora sí, Sí, estamos como ahorita ahora vamos a la sí. pantalla completa. ¿Ya? Correcto, ya. ¿En pantalla completa? No Muy en bien. completa, pero sí ya se ve. Ah, bueno, voy a intentar que sea. Ahí está, ahora sí. Sí, Muy bien. Buenas noches, apreciadas amigas y amigos. Hoy no me encuentro muy bien de salud porque parece que pesqué algún virus hospitalario por ahí. Entonces, hoy es nuestra última clase. Entonces, vamos a abordar el contenido de la clase y ya al final vamos a volver a revisar unas diapositivas sobre la evaluación que ya les había enviado. Pero esta es la última clase que se refiere a los actores clave de la seguridad en Guatemala y cuál es el marco normativo que rige a estos actores clave. Entonces, pues, ¿qué entendemos por los actores de la seguridad? Pues en el Estado, en este sentido, estamos entendiendo al Estado como lo describe desde la sociología Maurice Duverger, o sea, no estamos entendiendo el Estado solamente desde el punto de vista normativo, como territorio, población, orden jurídico, complementado con la soberanía e independencia. Aquí estamos hablando del aparato estatal, entendiendo por tal los organismos del Estado más los órganos de control que la Constitución Política de la República establece. También tenemos como actores clave de la seguridad las instituciones. Ahí ya no solamente hablamos en general de los organismos y los órganos de control, sino de instituciones que tienen como mandato específico ocuparse de la seguridad. También tenemos a la sociedad en general y acá pues hablamos básicamente de sociedad civil organizada, ciudadanos y organizaciones que participan activamente en la prevención, en la denuncia, en la promoción de una cultura de legalidad y convivencia, en la observación de las instituciones de seguridad y que producen periódicamente informes o propuestas o realizan cabildeo o incidencia. Y tenemos también actores de la cooperación internacional. Y en ese sentido, pues la seguridad es una responsabilidad compartida entre todos los actores clave de la seguridad, pero también de la sociedad en su conjunto. Regresamos a nuestra famosa pirámide de Kelsen, recordando cuál es el marco jurídico que define y rige la actuación de cada uno de los actores que participa de la seguridad en Guatemala.
Lógicamente, volvemos en la pirámide a que la norma suprema del Estado es la Constitución Política de la República de Guatemala y es la que establece los principios generales, los derechos, las obligaciones de la ciudadanía, de los derechos humanos, básicamente en la parte dogmática, pero también los deberes de la organización del Estado. Después tenemos como la ley macro que rige el Sistema Nacional de Seguridad, la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, que también establece principios, objetivos, define instituciones, funciones y mecanismos de coordinación del Sistema Nacional de la Seguridad. Y finalmente tenemos las leyes específicas de las instituciones involucradas en la seguridad y acá pues encontramos a la Policía Nacional Civil, al Ejército, al Ministerio Público, al organismo judicial, el sistema penitenciario, la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres y otras instituciones. Cada una de ellas tiene su marco jurídico y además, como vimos también en nuestra sesión introductoria, en la pirámide sigue aún más abajo con reglamentos, con procedimientos establecidos, con normativos y con protocolos, que ya son normas menores, pero que tienen que estar subordinadas a las leyes específicas, ya que como dijimos también en esa oportunidad, el principio que rige a toda la institucionalidad del Estado es el principio de legalidad, que implica que ningún funcionario ni institución puede hacer nada que la ley no le permita, mientras que las personas particulares se rigen por el principio de libertad, que implica que pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba. Entonces, este marco jurídico garantiza que cada actor actúe dentro del marco de su competencia con respeto a los derechos humanos y en coordinación con los otros actores. Aquí tenemos a los actores principales del Sistema Nacional de Seguridad: la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República. Este sistema nacional de seguridad, que está integrado por todas estas instituciones, establece un sistema de coordinación para garantizar la seguridad y la protección de la población en el marco del Estado de Derecho. Y su finalidad, pues, es el fortalecimiento de las propias instituciones del Estado, la prevención de riesgos, el control de las amenazas y la reducción de las vulnerabilidades que impidan al Estado cumplir con sus fines. Como ya hemos visto también en anteriores oportunidades, en un Estado de Derecho, todas las actuaciones deben estar respaldadas por una norma jurídica. Aquí tenemos un poco más detallado el rol de los actores, más bien el marco normativo de cada uno de los actores de la seguridad en Guatemala. En primer lugar, podemos hablar de la autoridad civil y del Ministerio de la Defensa Nacional, que siendo una autoridad militar, el ejército, sin embargo, como parte del gabinete ministerial, del Consejo de Ministros, ahí cumple también funciones de orden civil en lo que atañe a la parte puramente administrativa y decisoria que se rige por la ley del organismo ejecutivo. Entonces tenemos acá el presidente de la República, cuyas funciones están definidas en la Constitución Política, que representa la unidad nacional, que es el comandante general del ejército y que articula y coordina todas las actividades de la administración pública.
El Ministerio de Gobernación, que tiene como base normativa la ley del organismo ejecutivo y sus leyes específicas. La Policía Nacional Civil, que tiene también la ley de la Policía Nacional Civil y sus reglamentos, procedimientos y protocolos. La Dirección General de Control de Armas y Municiones, que se sustenta en la Ley de Armas y Municiones también. La Dirección General de Investigaciones Criminalísticas, DICRI, que está establecida en la ley de la PNC. El sistema penitenciario, que tiene también su propia ley específica, que es la ley del sistema penitenciario. La Dirección General de Seguridad Privada, que es la que tiene que normar todos los procedimientos para el registro y funcionamiento de las empresas de seguridad privada. Y el Ministerio de la Defensa Nacional, que se norma por la ley del organismo ejecutivo en cuanto a aspectos puramente administrativos y funcionales, y su ley propia, que es la ley constitutiva del Ejército de Guatemala. En la ley de orden público se establecen, cuando hay suspensión de garantías, el rol que el ejército del país cumple dentro de esa ley de orden público. Y también el acuerdo gubernativo 19-2011, que se refiere a los operativos conjuntos en los que participan fuerzas militares. En cuanto a la administración de justicia, aquí tenemos también por lo menos 4 actores clave. El organismo judicial, que tiene una ley orgánica, pero que también está regulado en la Constitución Política de la República. El Ministerio Público, que también se rige por su propia ley orgánica. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que tiene su ley orgánica del INASIF. Y el Instituto de la Defensa Pública Penal, cuyas funciones están determinadas en la Ley del Servicio Público de Defensa Penal y en el Código Procesal Penal. Tenemos también la seguridad privada, que es otro actor dentro de la seguridad en Guatemala, y aquí pues son las empresas de seguridad privada las protagonistas y se rigen por la Ley de Seguridad Privada. También tenemos la participación de sociedad civil. Y aquí encontramos por lo menos a las juntas locales de seguridad, cuya función está definida en la ley de la Policía Nacional Civil, los comités de seguridad comunitarios y comités de vecinos, que se sustenta en su actuación en la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, en donde se establece la participación de la sociedad civil en la formulación de políticas públicas y en la definición de prioridades de desarrollo que deben ser incluidas en los presupuestos nacionales, y también participar en la observación, en la auditoría de la implementación de las políticas públicas. Y el Código Municipal, que también establece el rol de los comités de vecinos. Otro actor específico de la sociedad civil son las organizaciones no gubernamentales y los llamados think tanks o centros de pensamiento. Y su participación se rige por la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece la participación de la sociedad en diferentes ámbitos, también por el Código Civil y finalmente por la ley de ONGs. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para la seguridad en Guatemala? En primer lugar, la seguridad ciudadana requiere de coordinación interinstitucional permanente y no esfuerzos aislados, porque cuando eso sucede, precisamente puede ocurrir colisión entre determinadas autoridades, como por ejemplo cuando llega el Ministerio Público y coincide con la Policía Nacional Civil, cómo se dividen esos esfuerzos de investigación, cómo se maneja la escena del crimen, en fin, a veces puede haber dificultades de coordinación.
Otro desafío es la confianza ciudadana, porque sabemos que la confianza ciudadana en las instituciones del Estado se ha venido debilitando. Eso lo reflejan las encuestas de opinión, particularmente el Latinobarómetro, pero también las encuestas periódicas que realiza Sid Gallup y también otros observatorios de la seguridad ciudadana, como el Observatorio del Estado de Derecho y otras instituciones tanto nacionales como internacionales. Todos esos estudios de opinión, a veces de sociedad civil en general, a veces de órganos especializados precisamente en la temática de seguridad, justicia y Estado de Derecho, reflejan ese debilitamiento de la confianza en las instituciones. Ese debilitamiento se acentuó con la pandemia de COVID, porque toda esa sensación de incertidumbre, que generó mucho miedo en la población precisamente por el contagio generalizado al cual podía estar expuesto, se tradujo por un lado en temor, pero por otro lado en desconfianza, no solamente ya en las instituciones del Estado, sino incluso en las otras personas, al grado tal que el informe de desarrollo humano regional del año 2023 reflejaba que solamente 2 de cada 10 personas confiaban en las personas que le rodeaban en su comunidad. Es decir, un debilitamiento muy dramático de la confianza en las personas y la confianza en las instituciones. También consideramos que otro de los desafíos para la seguridad es la transición de la seguridad reactiva hacia modelos de prevención integral, que sigue siendo un desafío importante y es una tarea inconclusa. Particularmente a partir de los acuerdos de paz, ustedes vieron este tema con el catedrático del Sistema Nacional de Seguridad, de todos los compromisos que en los acuerdos de paz se establecieron y que eran relativos a la seguridad, que planteaban el abandono de la doctrina de la seguridad nacional para pasar a una doctrina que, digamos, que en su cúspide vendría a ser la doctrina de la seguridad humana, que no es solamente la seguridad pública ni la seguridad ciudadana, ni la seguridad interna, ni la seguridad externa. La seguridad humana es un concepto muchísimo más amplio que implica también la certeza y la seguridad de las personas de no ser amenazadas de ningún fenómeno o ningún hecho que ponga en riesgo no solamente su vida y su integridad y su seguridad personal, sino también que le impida tener las oportunidades de desarrollo económico, social y realizar sus proyectos de vida. Entonces, a ese concepto de la seguridad humana estamos muy lejos todavía de avanzar. Hemos avanzado en la seguridad pública, en la definición de las funciones de la seguridad interna, externa, de los sistemas de coordinación en las instituciones, pero todavía nos hace falta mucho camino que recorrer para cumplir con aquellos acuerdos, aquellos compromisos que se establecieron en los acuerdos de paz en materia de seguridad y para avanzar hacia un concepto muchísimo más amplio de la seguridad humana. Esta era un tema pues relativamente breve. Yo quisiera que dedicáramos ahora un tiempo a la participación de ustedes. Primero, para señalar algunos actores que ustedes consideran importantes y que probablemente no fueron incluidos en esta presentación y cuál es su rol y cómo pueden contribuir a la seguridad en Guatemala. Así que ustedes tienen la palabra en este momento sobre el tema de la clase de hoy e invito a Nelly Flores a darnos su aporte. Muchas gracias. Yo tengo una duda. Yo recientemente estoy recibiendo otro curso y está personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
pero no entiendo exactamente ellos bajo qué secretaría están o cómo es el tema, a quién le reportan ellos específicamente. Le reportan al consejo en su conjunto, pero Al hay un consejo. secretario de la Secretaría Técnica, es decir, todo el personal de la Secretaría Técnica le reporta al secretario técnico y este a su vez responde al Consejo Nacional de Seguridad. Es una unidad específica que apoya al Consejo Nacional de Seguridad. Ok, Vamos perfecto. a, ya está Annelí, Walter y luego Julio Boito. Amajo Aguilar después de Julio. ¿Quién sigue? No sé si puedo intervenir yo ahorita, licenciada. Sí, sí, sí. Yo había dicho un orden, pero si la persona que estaba en cola no lo ha hecho, pues lo puede hacer en otro momento. Perfecto. Fíjese, licenciada, que es muy interesante su pregunta con respecto a qué realmente se podría hacer para mejorar la seguridad. Estando en el proceso de estudios y formación, me di a la tarea de querer plantear una estrategia para erradicar la violencia en la juventud de las jóvenes de la zona 18. Y sí me dijeron, wow, que es bastante ambicioso, porque pienso que realmente es una de los primeras pilares fundamentales para poder erradicar parte de la violencia de lo que es la ciudad capital. Pero me decían que realmente lo que se necesita es una política pública, fíjese, licenciada, que realmente los pilares fundamentales se mantengan por lo menos de 15 a 16 o 20 años, ¿verdad? Para erradicar muchas ideologías muy enraizadas en la juventud, en la sociedad, porque me decían de que ya la, la juventud, la niñez del sector vulnerables, ¿verdad? En zonas marginales en algún momento están muy contaminados por la injerencia del medio ambiente y erradicar la forma de vivir, forma de coexistir, es muy dura y piensan que sus verdades son verdades absolutas y sí me quedo pensando, le comento, estuve de fondo trabajando en lo que es la colonia de Limón, zona 18, en el 2012 y me cuentan unas maestras de lo que es este proyecto de Fe y Alegría y me decían que habían 890, casi 900 alumnos y 850 tenían la idea de querer ser mejor, perdón, querían ser ayudantes del ayudante del ayudante. No había nadie que quería ser profesional y el resto querían ser mejores mareros que sus papás, que sus cuñados, que sus hermanos, que sus... O sea, realmente me alarmó demasiado. Yo capitalino, yo guatemalteco, me asusté bastante porque realmente digo yo, o sea, si así está una muestra de la población, de la juventud, ¿cómo está el resto de la población? Entonces sí hay un trabajo muy arduo que se tendría que estar haciendo y como para aterrizar puntualmente, licenciada, sería establecer una política pública multidimensional eh, en donde sí todos los instituciones que tengan que ver en la política se comprometan, porque sí han habido proyectos y programas que sí han mermado la injerencia de la violencia en la juventud, pero no son perennes. Se pierde el proceso que se logró durante 3, 4, hasta 4 años de gobierno en curso. Entonces, me quedaría con esa idea, licenciada, de una política pública multidimensional de por lo menos 20 años. Gracias, licenciada.
Voy a reaccionar a su comentario y su aporte. Tiene usted razón. Pero tenemos una ley que se llama la Ley Pina, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Y tenemos también una Política Nacional de la Juventud que fue articulada por el Consejo Nacional de la Juventud con un proceso de participación social bastante amplio. Pero el problema de Guatemala realmente, yo que soy abogada, se los digo, me da muchísima pena decir que el problema no son las leyes, porque si algún país tiene un marco normativo sólido, muy proactivo y generalmente de avanzada en relación con otros países de América Latina y de Centroamérica, es Guatemala. Tenemos prácticamente leyes casi para cada actividad de la sociedad que tiene relación con responsabilidades del Estado. Hay también una convención iberoamericana de derechos de la juventud que esa sí no ha sido todavía convertida en ley en el proceso que llaman de introducción a la legislación nacional, que es una ley, es que es como una especie de ley marco que los países pueden adoptar y adaptar a su realidad. O sea, marco normativo sí tenemos. Una política pública que no sabemos, yo no sé hasta qué punto ha sido puesta en práctica, pero también le comento, ustedes recuerdan en la conferencia anterior a mi apreciado amigo Álvaro Romero. Él, como bien les comentó, es un oficial del ejército hondureño y su familia tiene una finca de producción de cacao y en alguna oportunidad me comentó, así como usted tiene ese interés de participar y de organizar algo para contribuir al tema de la prevención y de la seguridad, él en la finca de su familia creó un proyecto de apoyo a mujeres adolescentes que tienen una primera ofensa en su conflicto con la ley penal, para que pudieran trabajar ahí en la finca de cacao y desarrollar algún pequeño proyecto productivo de producción de chocolates, etcétera. Y fue un proyecto que ayudó mucho, sobre todo tratándose de niñas que a veces realmente no están en conflicto con la ley penal, sino generalmente están en situación de vulnerabilidad, más que en conflicto con la ley penal. O sea que sí hay esfuerzos como el suyo, como el de este amigo Álvaro Romero, pero son insuficientes porque como bien se dice, una golondrina no hace verano. Yo creo que sí es importante, también AIDE estuvo desarrollando un programa para rescatar jóvenes y adolescentes de las pandillas y tuvieron un proyecto piloto en Villanueva, pero fíjense ustedes que asesinaron a la mayor parte de estos líderes y a los únicos que les permitían salirse de la pandilla ya estando adentro eran a los que podían demostrar por alguna razón que se habían convertido religiosamente y les daban autorización para salir, pero con el compromiso de si bien podían apartarse de la pandilla, no podían ni delatar a sus compañeros ni colaborar de ninguna manera con las autoridades de seguridad. Así que tiene usted toda la razón, es un fenómeno muy, muy complejo. Damos paso a quien sigue, por favor. Gracias, doctora. Eh, con respecto, bueno, previo con lo que usted estaba comentando en este momento de que en las pandillas, yo tengo un gran amigo que hemos trabajado proyectos de prevención con jóvenes en riesgo, e incluso pandilleros ya. Lo trabajamos en unos proyectos y unos programas que tuvimos con la Embajada de Estados Unidos. Y, y sí, ellos solo pueden salirse de las pandillas por dos formas: por morirse, que es lo más fácil, y por estar en la iglesia. Lo que le piden a ellos es que si ellos dejan la iglesia, tienen que regresar a la pandilla.
No, ya. no, no pueden dejar la iglesia y estar, ya no pasa nada, no tienen que regresar. Con respecto a las políticas, creo que es de 2014 la política de prevención de la violencia y el delito, Ujú, eh, que tiene sus cosas, pero ese es un avance sí, y casi no se ha implementado. ujú, La dejaron olvidada, la dejaron arrumbada por ahí y no se han preocupado. Eh, el problema con los programas de prevención es que yo tengo la experiencia de haber trabajado varios y se trabajaba muy bien con Ministerio de Gobernación, se trabajaba muy bien con Policía Nacional Civil, mientras había financiamiento externo. sí. Si la Embajada de Estados Unidos les daba los insumos, ellos estaban muy eh, eh, muy enfocados en hacer el trabajo. Pero si la embajada no les daba los insumos, venían con nosotros y nos decían, es que no tenemos cómo trabajar con los niños, porque no tenemos ni gasolina, no tenemos nada, no tenemos pelotas, no tenemos eh, ni siquiera pinturitas o computadoras, marcadores, cosas muy sencillas que si no las apoyaba un actor externo, no se hacían. Y yo trabajé, Ujú, fui uno de los que empezamos a trabajar y fuimos los creadores eh, con un programa que se llama Exploradores Policiales. No sé si lo ha oído. ujú, Es un programa sí, sí, estilo escuché. Scouts, Ajá, así como los Boy Scouts, pero con énfasis en el ujú, trabajo policial porque los instructores son policías. Ese ujú, programa salió del seno de la policía y es muy interesante y se lograron muchas cosas en comunidades muy eh, eh, comunidades que eran muy proclives a tener esos problemas y se lograron muchas cosas bonitas. Y con respecto a los actores que no se habían nombrado, creo que uno de los actores que se han involucrado por su propia voluntad han sido los alcaldes. ah, Que no están directamente mencionados en las leyes, pero ellos mismos por la propia necesidad se han acercado sobre todo a la Policía Nacional Civil a pedir apoyo. Y la municipalidad las municipalidades muchas veces funcionan como el actor externo a PNC que les apoyan financieramente en varios de sus proyectos. Incluso, si una de las herramientas más importantes para la prevención del delito son los centros de monitoreo. Y los centros de ujú, monitoreo, todos, o por lo menos la mayoría, son municipales. Y ellos ayudan mucho en la operatividad de la policía. Y pasa que a veces el ujú, alcalde no se lleva con los jefes policiales de su sector. Y eso afecta esa colaboración, porque dicen, yo no quiero policía en mi centro de monitoreo. O el policía dice, yo no quiero trabajar con el alcalde. Entonces ahí es bien, porque no hay normativa. Guatemala tiene un montón de normativa, pero la normativa que sí se necesita no hay mucha, porque ahí tendría que haber normativa de la colaboración que tendrían que tener la municipalidad y la policía. Porque a nivel legal, solo los COCODES pueden tener sus comisiones de seguridad, de prevención de la violencia y del delito. Pero, y también el gobernador departamental como representante del presidente puede estar eh, supervisando, coordinando con la policía de cierta manera, pero no los alcaldes. Y eso tendría que estar incluido. Muchas ujú. gracias, Bruno. Buenas Sí, es noches. cierto, el código municipal no establece esa función. Y adelante, Sí, buenas noches. Edwin Un gran Fernández. saludo. Bueno, muy Sí, bien, Maynor.
Mire, de lo poco que he estado escuchando, todos se refieren a una estrategia de incidencia, de poder crear una estrategia, una política y que solo va enfocado a un solo sector, a un solo área, municipio o departamento. Es muy importante y creo que es ampliar un poco el análisis de seguridad, recordar de que somos un país diverso culturalmente, ¿verdad? Multicultural. Existen mayas, garífonas, chincas, mestizos, y me voy a enfocar en esto, ¿verdad? Y conocer un poco el antecedente. Les voy a hablar desde el punto de vista de Baja Verapaz. En Baja Verapaz fueron comunidades que fueron afectadas en el conflicto armado interno. Esto creó un desgaste en el tejido social, el cual lo sufrió mucho la niñez y la juventud en el año 1990, que era el auge de las maras y pandillas. Yo vivo en una comunidad donde surgieron muchos líderes de pandilleros, el cual la única motivación era tener el acceso a empleo, el acceso al entretenimiento y el acceso a darse a conocer, ¿verdad? Pero por ser una comunidad pobre, ellos vieron mucha oportunidad ser parte de las pandillas. Algunos se fueron a la capital, otros fueron a Escuintla, otros fueron a Alta Verapaz, y ahí conocieron muchas formas de poder obtener ingreso y muchas formas de expresarse, porque la juventud tiene muchos medios de expresión. Al momento de aterrizar nuevamente en la comunidad, ellos fueron conformando sus propios grupos de pandillas. ¿Y cómo fue erradicándose esto? Hasta que los mataron, hasta que otros formaron una familia, otros migraron hacia Estados Unidos y lograron establecer una riqueza que les permitió tener una casa y una fuente de trabajo. Pero uno es observador, los jóvenes que iban creciendo o los adolescentes que iban creciendo, aún teniendo oportunidades, conformaban estas pandillas. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta, nos podemos enfocar en decir, hace falta espacios para que la juventud tenga recreación, hace falta para que espacios para que la juventud tenga arte, tenga cultura, pero realmente los factores más importantes comienzan desde la familia, el acceso a empleo. Si los padres de familia no tienen empleo, no le pueden dar una buena educación a sus hijos, no le pueden dar un buen acceso a la salud, no le pueden dar un buen acceso a tener una formación que les ayude a tener un desarrollo intelectual muy profundo. Entonces, y esto lo van a ver en todos los municipios, en todos los departamentos de Guatemala, que para muchos involucrarse al narcomenudeo, vender droga, involucrarse al tema de extorsión, maras y pandillas, les genera un espacio de poder satisfacer sus necesidades, necesidades que en otros lugares, teniendo una familia de una categoría media, se lo pueden dar a sus hijos, pero la mayor vulnerabilidad se encuentra en el área rural, se encuentra en los municipios donde hay mayor comercio, donde la población sobrepasa también y la oportunidad hacia los jóvenes no llegan. Vuelvo al punto de los actores que no se tomaron en cuenta. Para mí un actor muy importante dentro de la comunidad y dentro de la sociedad son los cocodes. El gobierno o el Estado ha creado muchas estrategias muy buenas, pero realmente se ha fragmentado entre las instituciones. Está la unidad de la prevención, la UPCV, conformando COCOPRES, la unidad de la prevención de la PNC, que ha permitido la vinculación comunitaria, pero vemos que siempre hay fragmentación en la sociedad y que no permite que los COCODES puedan intervenir directamente, ¿verdad? Yo estoy a cargo de una gobernación departamental y he tratado la manera de vincular la comunidad con los alcaldes también, y hay alcaldes que tienen voluntad política y hay alcaldes que no tienen voluntad política.
Y esto ha permitido en algunos municipios que cuando el alcalde tiene voluntad política, da todos los recursos a la PNC, da todos los recursos a las comunidades. Detectamos nosotros fuentes de dónde venden narcomenudeo, pero como esto es conformado por un grupo de personas, se captura a alguien, crece el negocio, abren otros negocios en otros sectores. Total, esto se vuelve muy como una cadena. Eliminamos un brazo, surgen otros tres brazos, y esto nos hace pensar muchas veces qué es lo que está fallando. Pero si profundizamos, es la institucionalidad también la que está fragmentado, porque vemos policías que no tienen buen salario, no reciben un entrenamiento constante, no hay una formación comparando la Policía Nacional Civil con el ejército. El ejército recibe un entrenamiento, recibe una disciplina. Los policías se quedan muy cortos porque la vinculación es muy social, es muy civil, pero sí necesitan un entrenamiento constante, necesitan recordarles el tema de moralidad, el tema de la relación ante la población, y a veces cuando no hay un seguimiento a esto, la misma institucionalidad se fragmenta hasta cometer espacios de corrupción, ¿verdad? En donde no voy a cobrar acá el sector de narcomenudeo porque me pasan cuota. Entonces, es un tema amplio donde uno puede hablar de políticas públicas, puede hablar de estrategias, pero realmente necesitamos a esos actores sentarse en el mismo lugar, estar ubicados en el mismo lugar para poder actuar. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar su aporte y relacionarlo con lo que nos decía Julio Boito. Efectivamente, la mayor parte de los esfuerzos que se han hecho en Guatemala en materia de prevención del delito han sido financiados por la cooperación internacional. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el programa de sociedad civil de AID y precisamente tenía ese proyecto de prevención del delito que realizaban varias organizaciones juveniles y algunas otras organizaciones comunitarias. Pero con la salida de todos los programas de AID de Guatemala, la mayor parte de esas organizaciones se han quedado sin financiamiento. Por otro lado, con el gobierno, a raíz de los objetivos de desarrollo del milenio, se crearon unos programas que se llamaban ventanas de oportunidad para el desarrollo, y uno de ellas era construcción de la paz. Y Guatemala ganó un proyecto muy amplio que se trabajó con el tercer viceministerio de gobernación, todo el tema de prevención del delito y la prevención de la violencia comunitaria. Y cabalmente en Alta Verapaz, en Cobán, se comenzó a implementar esa estrategia, tratando de hacerlo a menor escala, esa estrategia a la que se refirió también Álvaro Romero, el tema de Medellín y la ventana rota, creando, digamos, poniendo iluminación en los barrios, creando canchas, generando trabajo recreativo con los jóvenes, aprendizaje de artes, etcétera, etcétera. Pero cuando se terminó esa ventana, cuando se cerró esa ventana, fue en el gobierno del presidente Pérez Molina, ya no siguieron las instituciones con esos esfuerzos. Y el otro tema que usted ha planteado también es parte de mi experiencia personal en el área del pueblo Ixil. Los tres municipios del área que habita el pueblo Ixil, que son Chajut, Cotzal y Nevaj, creo yo, eh, precisamente desarrollaron un trabajo conjunto ahí de prevención del delito, pero hubo una época en que retornaron muchos jóvenes que se habían ido a trabajar a Estados Unidos y que fueron expulsados y comenzaron a formar pandillas. Pero como ahí el tejido comunitario es muy fuerte, finalmente lo sacaron del municipio, amenazados de que si regresaban, entonces iban a tener una sanción muy fuerte, y esto tiene relación con el derecho indígena, porque
en muchos lugares en los que la población indígena es mayoritaria, es la comunidad indígena y las autoridades ancestrales las que velan por la seguridad colectiva, por la seguridad de la comunidad. Y cuando ocurre una ofensa o algo que podría ser incluso sancionado, ellos definen si es un delito que debería trasladarse a la autoridad nacional o si lo puede abordar la autoridad comunitaria. Y es así que se aplican sanciones, ahí sí se incluye el castigo físico y se incluye la expulsión de la comunidad. Pero muchos padres de familia, los padres de esos chicos están de acuerdo con que la autoridad a veces aplique castigos severos a estos jóvenes y adolescentes que están iniciando una carrera que derivará en una carrera delictiva. Así que les agradezco mucho a ambos su aporte porque tiene muchísima sustentación en la realidad en Guatemala. Continuemos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, adelante, Edwin Fernando. Con relación a la misma seguridad y proyectos y todo de lo que los compañeros han aportado, ¿verdad? Es prácticamente similar mi aporte, es con referente a experiencias propias, ¿verdad? De cómo es que con actividades aparentemente normales o, ¿cómo se diría? Actividades no tan grandes, pues, de mayor impacto, podemos hacer o generar un impacto grande. En el ejército contamos con lo que es cursos de profesionalización de asuntos civiles, o sea, de cómo uno tratar y cómo uno ganar adeptos para ganar aprobación del ejército. Pero mayor que solo aprobación del ejército, nosotros creo que ganamos y reducimos lo que es lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Reducción de que de los jóvenes vengan y se unan a pandillas o prefieran buscar el camino fácil que buscar o inspirarse a ser profesionales. Se los digo porque nosotros, el estimado Minor, creo que nos habló de que a veces el gobierno, el Estado no llega a comunidades que están refundidas y uno ni sabe existe, si hay gente en montañas o lugares que uno no conoce. Claro ejemplo, hace 2 años fuimos con un grupo de militares a sacar un curso de asuntos civiles y fuimos a las comunidades de Santa Catarina, Izcabocán y Nahualá. Son comunidades que por años pues vienen con conflicto, ¿verdad? Y son comunidades que aprovechan los conflictos y aprovechan ese problema que hay en ese lugar para realizar lo que son los actos delictivos, ¿verdad? Entonces aprovechan que grupos organizados, que no sé qué, hay muchos que dicen o aparentan ser grupos que por bien de la comunidad y terminan siendo peores de los que supuestamente están cubriendo. Nosotros fuimos con la finalidad de eso, a ganar adeptos. Y con algo tan simple de llevar, fuimos a varias comunidades, aldeas y caseríos, en donde solo la cantidad de personas o de ese lugar eran como de 4 o 5 familias. O sea, se regía la cantidad por familia, no por de habitantes. ¿Cuántas familias hay en esa comunidad? Y solo hay 6, 7 familias, donde habían, ¿qué? 20, 25 niños. Y comunidades que estaban muy apegadas a lo que es el narcotráfico. ¿Por qué nosotros hicimos esa relación? Porque fuimos a lugares tan recónditos, lugares donde ni carreteras, pero las casas de 3 niveles, casas así de mármol, y uno dice, puchiga, no, que están bien hasta la fregada, pues. Y terminamos dándonos cuenta que, puchiga, está mejor que mi casa, dijo un soldado, puchiga, y eso que viven hasta. Pero vamos con esa finalidad, ¿verdad? Porque a veces tal vez tienen esos lujos, pero no hay agua, no hay luz, no hay. Había un centro médico, no me recuerdo si era en Iztahuacán o en Nahualá, que eran esas. Como eso es bien cerca, ¿va? Nahualá y Iztahuacán siempre están bien juntos esas comunidades y se pelean por una calle que pasa enfrente de la casa del otro. Y en ese centro médico solo había una enfermera. Y el doctor llegaba una vez por semana, o si no, 2 veces por semana, y solo a dar consultas. El ejército llevó ese día, llevamos 4 o 5 máquinas para cortar pelo, llevamos piñatas,
2 piñatas por cada aldea o comunidad que íbamos. Y habíamos grupos de soldados que nos vestíamos así de payasos y todo para alegrar a los niños, ¿verdad? Un par de bocinas y micrófonos y la gente contenta. La gente, y sin gastar, qué pasteles, qué comida. O sea, no era, yo considero que el presupuesto para 3 días de trabajo que tuvimos, como 15 comunidades, 15 aldeas, no fue mayor de 5,000 quetzales. Y nosotros, y con puro recurso humano, ¿verdad? Y con la pura voluntad de hacer las cosas. Les explico esto porque nosotros venimos ya después hablando con la gente, lo que uno trata la manera es eso, a ganar adeptos y uno con los niños y qué quieren ser, nos poníamos a hacer juegos de que eran militares y todo, que juegos infantiles, entonces ya los niños ya crecen con esa mentalidad, ¿verdad? De que, yo quiero ser como el soldado. Entonces, uno de los factores más importantes que yo considero, que ya todos lo dijeron, es la proyección. ¿Qué tanto el gobierno, qué tanto las instituciones y los actores de seguridad transmitimos o proyectamos a los jóvenes para que ellos se inspiren, ¿verdad? Para que ellos quieran venir y ver el lado bueno y no ver, porque si nos ponemos a analizar por qué son mareros, porque su proyección así es. O sea, lo que ven en casa, lo que ven en su comunidad, lo que ven, pero cuando hace falta el Estado, cuando hace falta a los actores del gobierno y de seguridad, ¿qué le queda? Lo que ve, lo que más acostumbrado hasta ver. Y no estoy diciendo que solo el ejército, ¿verdad? O sea, el ejército se compone de las brigadas en diferentes puntos del país y cada brigada tiene su compañía de asuntos civiles y cada compañía está distribuida para ciertos sectores, ¿va? Para ganar ese personal, ¿verdad? Para ganar y que a los niños y las personas piensen diferente. Pero, ¿qué es lo que pasa con otras instituciones? No estoy hablando, ¿verdad? Sino que es lo que yo me doy cuenta. La mayoría de instituciones se centran en la ciudad capital. E incluso nosotros, el ejército, tenemos la mejor fuente de personas adeptas en la capital. Entonces solo se centran en la capital. Yo sé que es el departamento que más conflictividad, pero olvidamos, como me apoyó mi amigo Minor, ¿verdad? Que migran, ¿verdad? Del mismo país, van de los lugares así escasos y pobres que nosotros, el gobierno, nosotros pasamos por alto y migran a esos lugares. O sea, el problema no nace en la capital, nace en los lugares donde el Estado no llega, no aporta. Entonces, así como el ejército, no sé si otras instituciones tendrán ese tipo de capacitación, ese tipo de grupo de personas que se encarguen de llamar a las personas, hacer la proyección, ¿verdad? Considero que sería un punto eh, más más de que estar combatiendo a los delincuentes, más que estar capturando a la gente, es proyectar desde los jóvenes, ¿verdad? Desde los más pequeños, ir proyectando y enseñándoles cuál es el lado el mejor lado, pues, para que ellos puedan crecer con esa mentalidad y no crezcan con lo primero que ven, que sea que el Estado, que el ejército, que los policías, que los bomberos, que todo eso sea lo primero que ellos vean, que ellos estén uno incluido. Que no sea otra cosa que dijo el licenciado Minor, me ayudó bastante. Que los cocodes también en un cierto punto. Pero todo nace de la voluntad. ¿Y qué si las personas no tienen voluntad? ¿Y qué si de un 100% solo un 3% tiene la voluntad? Entonces no estamos haciendo nada. Más que sea un acto de voluntad, siento que debe ser algo más impuesto, pues, que sea más como de, tienen que hacer esto, hacer planes y tienen que reportar tantas situaciones que hacen, ¿verdad? Porque solo así es como hablándolo a grosso modo, solo así es cuando las personas de verdad toman en serio su trabajo. Si no es con presión. Muchas gracias. Tenemos en línea para hacer uso de la palabra a Majo Aguilar, Walter Chacón y Leo Santizo. Majo, por favor. Gracias, doctora. Buenas noches. Solo en referencia al último aporte del compañero, a mí me llama mucho la atención que, después voy a mi aporte original, pero me llama mucho la atención que, de hecho, según las encuestas, el ejército es creo que es la única institución del Estado después de la Iglesia que sí goza de la confianza ciudadana, ¿verdad? Y también me llama mucho la atención
que si lo ponemos desde ese punto de vista, lo que atrae a los jóvenes, a las generaciones, siempre son como un espacio en aparatos que ejercen algún tipo de autoridad o violencia legítima. A mí me llama mucho la atención eso, pero yendo a, bueno, el ejército ya no lo hace así, pero esa imagen de fuerza, de autoridad, es la que atrae. Em, ya yendo al aporte que quería hacer de los actores que no se toman en cuenta, esta más bien es una pregunta, doctora, no sé si lo mencionó antes porque entré un poco tarde a la clase, pero a mí siempre me llama la atención que en las políticas se suele dejar fuera, y yo sé que son institucionales, pero se suele dejar fuera mucho a las empresas de seguridad privada, que creo que juegan un papel muy importante en problemáticas muy específicas, como por ejemplo tema de armas y municiones, estas políticas de gestión de eso, o incluso la seguridad comunitaria, temas de información y de inteligencia. Entonces, creo que ese es un actor que se debería tomar en cuenta, o quisiera saber por qué no se toma en cuenta, más allá de que pues es privado y pues tienen sus peros, ¿verdad? Pero ese sería mi comentario, doctora. Muchas gracias. Sí, efectivamente, sí incluimos a esos dos actores, a la DIGECAM como parte de la institucionalidad del Estado, la ley marco, que es la ley de armas y municiones, y también incluimos a las empresas privadas de seguridad y la ley que les rige. Y efectivamente, usted tiene razón, son actores muy, muy importantes, sobre todo en el ámbito urbano, en las colonias de clase media en general. Son empresas privadas de seguridad las que prestan este servicio y también en muchas comunidades. Pero uno de los problemas que se presenta precisamente con este tema es que hay un número considerable, sí, de empresas que están registradas, pero también hay empresas que le podríamos llamar fantasma o empresas que operan en la informalidad, empresas que también privadas de seguridad. Y no se da abasto, hasta donde yo sé, la institucionalidad que atiende esto para poder controlar, digamos, esa proliferación de empresas privadas de seguridad. Cabalmente en la Facultad de Derecho, en el doctorado en seguridad estratégica, hubo una persona que hizo su tesis doctoral, esto pertenece a la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, sobre las empresas privadas de seguridad. Seguramente usted lo puede encontrar en la página de la Universidad de San Carlos en las tesis de este doctorado. Sigue em, Walter Chacón. Buenas noches. Pues yo también entré un poco tarde. Aquí está. Yo también entré un poco tarde, pero considero que sí hay muchos actores que son muy importantes, em, desde los COCODES, la municipalidad, incluso plan con el tema de políticas públicas. Y luego, pues viendo su exposición, se refleja que en Guatemala, pues sí se ha avanzado en el tema de construcción de un marco jurídico institucional eh, muy amplio en esta materia, en seguridad, pero que sin embargo, considero que el principal desafío ya no, ya no es la de instituciones ni temas legales, sino más como ser más efectivos en la articulación institucional. Eh, y creo que desde la perspectiva de la gobernanza pública, la seguridad pues depende menos del número de actores y más de la capacidad del Estado para coordinar las políticas y poder compartir información. Ese tema de la interoperabilidad institucional, como para lograr más efectividad. Y también, pues, escuchando a los compañeros, comparto mucho el tema de la ausencia del Estado, en las comunidades, ¿verdad? Pues la presencia del Estado,
es más, se ve más en áreas urbanas. Ya cuando uno va, se va adentrando, como decían en el gobierno de Otto Pérez Molina, en la Guatemala profunda, ¿verdad? Uno va encontrando que ya solo, o pues si se tiene es una escuelita y tal vez una escuelita, una escuela eh, que solo tiene un maestro y tal vez un centro de convergencia en donde, como decía el otro compañero, llega un doctor cada semana. Entonces, realmente las comunidades más alejadas son también, hay mucha ausencia de programas del Estado. Y si no hay cooperación internacional, que ahora se bajó mucho con el recorte que se hizo por parte del gobierno de Estados Unidos, considero que los programas que estaban siendo efectivos, pues ahora se va a ir viendo reflejado a largo plazo. eh, Como en Guatemala tampoco se mide, ¿verdad? No se sabe qué tanto impacto se tuvo con todos estos programas que se han mencionado. Entonces eso es muy importante, la evaluación de lo que se ha hecho como para poderlo ir replicando a través de todas las instituciones pues, que se tienen a nivel del Estado. Y sí me surgía una pregunta, que era, ¿no será que el verdadero problema radica en que seguimos invirtiendo recursos como que en la enfermedad, pero más que en la prevención? Creo que eso sucede no solo en seguridad, sino en educación, en salud. Eh, Somos más apagafuegos que en prevenirlos. Por ahí va mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Sí, efectivamente. Tenemos que revisar esa mentalidad que solemos tener, precisamente de no ver hacia adelante, no pensar en las generaciones futuras y generalmente reaccionamos a los fenómenos del momento. Ahora vamos a escuchar a Leo Santizo, por favor. Gracias, licenciado. A ver, yo quería aportar, digamos, desde el enfoque, esta vez un poco más antropológico, y me gustó bastante lo que mencionaba uno de los compañeros respecto a estos elementos que forman parte más de la cultura criminal, digamos, del desarrollo de esa actitud delincuencial. Yo creo que sería muy irresponsable como experto echarle la culpa por completo al Estado si estamos hablando de seguridad integral, porque precisamente el enfoque de seguridad integral va más allá del actor como único Estado garante de la seguridad pública. Y es precisamente la articulación de estos diferentes actores que bien se mencionaba y se intentaban identificar lo que va a hacer que sea realmente, o más bien que realmente se cumpla el modelo de seguridad integral. No solo porque participen todas las instituciones encargadas en el tema de seguridad, sino que también tenemos que ver otros aspectos que se involucran, y es precisamente ahí de donde voy con este enfoque cultural. ¿Cómo se reproduce la cultura? ¿Cómo se reproduce la sociedad? ¿A través de qué? De lo que vemos, de lo que consumimos, ¿verdad? De lo que estamos rodeados de nuestro entorno. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos generaciones que aspiran a ciertos estilos de vida? ¿Por qué lo digo? Tal es el caso, por ejemplo, de México, con la narcocultura que tanto fue replicada y replicada, que llegó, o sea, al punto de, lo vemos con los narcocorridos, los vemos con el estilo de vestimenta, lo vemos con el modo de vida. Y es así como se va replicando precisamente esta actitud en los jóvenes, sobre todo en las nuevas generaciones, de aspirar a ese estilo de vida. Y es algo que no se está abordando directamente. No digo yo que se tenga que prohibir una forma de vestir, una forma de andar o una forma de hablar, porque precisamente eso es antidemocrático y no va de acorde a las libertades civiles. Pero sí es algo que tenemos que tener en consideración, es dónde se están perdiendo nuestras juventudes, en qué momento, en qué parte, porque si se dan cuenta, como padres de familia muchas veces le echamos la culpa al colegio, ¿verdad? De la educación de nuestros hijos.
no está aprendiendo bien, no lo sabe hacer, es que el colegio, es que el maestro, es que esto, o sea, buscamos echarle la culpa a otros y a responsabilizar a otros de algo que también es responsabilidad nuestra. Y por eso lo mencionaba yo, que otro actor fundamental dentro del sistema de seguridad integral es precisamente la familia, pero no entendiendo la familia únicamente como lazo sanguíneo, sino también ese tejido comunitario de lo que implica una familia. Y que vemos muchas veces que sucede eso, que vemos a un joven que está en una situación, digamos, de vulnerabilidad o de exclusión social, ¿y qué hacemos? Lo apartamos. Uy, no te juntes con ese muchacho porque es mala junta, pero jamás nos atrevemos a realmente, digamos, integrarlo también a nuestro círculo familiar. Y es ahí, creo yo, que donde tenemos que tomar el tiempo para, así que para reflexionar como sociedad, qué estamos considerando entonces como comunidad y como familia. Porque estamos siendo, creo yo, demasiado egoístas y es a partir de ahí que se dan las primeras fracturas que permiten precisamente que la actitud y la cultura delincuencial y criminal se arraigue. Gracias. Esto que usted señala me permite rescatar también otro de los contenidos que tuvimos en la introducción, que es esta teoría tridimensional del derecho de Miguel Reale, que nos dice que el derecho no solamente son las normas, sino que detrás de toda norma, de todo derecho, hay una escala de valores, que es la dimensión axiológica, y hay una dimensión fáctica, es decir, los hechos sociales que tienen implicaciones jurídicas o las normas que tratan de moldear la conducta humana y los hechos sociales. Entonces, esto que usted está señalando tiene relación con la dimensión axiológica, porque muchas veces vemos solo la norma como derecho positivo, es decir, como esa regla de observancia obligatoria y que tiene como contrapartida una sanción si no se observa, pero no en la idea de que tiene que haber una convicción de que esa norma se hace para contribuir al bien común, para constituir una convivencia armónica en la sociedad y en la comunidad. Eso, usted tiene toda la razón. Y es la cultura precisamente la que tiene que trasladar esos valores, entendiendo cultura no solamente lo que suele pensarse del arte, de los monumentos arqueológicos. Estamos refiriéndonos, como decía Recasens, a la vida humana objetivada, la religión, las costumbres, la manera de relacionarse, la comunidad, las formas de familia, la familia, digamos, clásica, digamos, que teníamos anteriormente era la familia extendida. Ahora tenemos la familia más restringida a los padres y a los hijos, en donde el tejido comunitario, sobre todo en las áreas urbanas, se está debilitando. Entonces, estos temas que tratamos también nos mueven a la reflexión. No solamente se trata de aprendizaje, ¿verdad? De intercambiar conocimientos, buenas prácticas o de identificar cambios institucionales, sino que también nosotras y nosotros en nuestra vida cotidiana y en lo que podemos hacer en las instituciones en las que estemos, tengamos presente esa dimensión valorativa de esos valores que refleja las normas, de esos valores que tratan de poner en práctica las instituciones. Muchísimas gracias. Maynor Alexander, ¿quiere volver a opinar? Sí, buenas noches, doctora. Ujú. Fíjese de todo lo que he estado escuchando, se me había olvidado comentarles algo. Fíjese que vuelvo al punto de las comunidades, de los consejos comunitarios. Cuando vemos una institucionalidad fragmentada, sucede lo siguiente. En un gobierno detectaron que en las comunidades con cultura se dedicaban a sembrar pola y marihuana. Tenían laboratorios comunitarios. Entonces, viene el apoyo de Estados Unidos, detectan dónde estaba sembrado, dónde estaba la siembra ilícita
llegan a erradicar estas siembras, pero se da cuenta el gobierno de que era la forma de vivir de las comunidades y se dieron cuenta que el mismo gobierno no tenía una planificación y no tenía una estrategia cómo poder suplir esta, digámosle, este espacio de generar ingreso hacia las comunidades. Y ellos querían implementar la siembra de maíz, la siembra de frijol, la siembra de cultivos nativos del lugar, pero si comparamos un quintal de, si comparamos una manzana de siembra de maíz, requiere insecticidas, requiere otro tipo de abonos. ¿Y cuánto es la rentabilidad de lo que obtiene la comunidad? No se compara en lo que obtienen en la siembra de amapola. O sea, para ellos es un ingreso económico eso. Y de esa forma se vio que el Estado, a través del gobierno que estaba en su momento, estaba debilitada toda la institucionalidad. No había una estrategia de seguridad que enfocara en cómo suplir esta generación de ingresos económicos. Otro punto muy importante es reconocer que no es problema del gobierno actual todo lo que sucede, sino que esto ha venido de gobierno en gobierno. Y como no ha habido una estrategia muy sólida, y no es un tema de maras y pandillas, es un tema de varios fenómenos: contrabando, narcotráfico, maras y pandillas, tráfico ilegal de personas y tráfico ilegal de armas. Es un montón de fenómenos que contribuyen a que haya mucha inseguridad, pero es muy bueno también mencionar un actor muy importante, que son los sindicatos. Y si se preguntan por qué los sindicatos, es bueno, y yo siempre lo he planteado, ¿verdad? Tener sindicatos en instituciones que promueven servicios muy fundamentales como salud, como educación, es dañar nuestros hijos, es dañar a nuestra población. Si ustedes se recordaban cuando los sindicatos de maestros tenían poder, suspendían clases, no llegaban los maestros, llegaban ebrios, había mucho abuso laboral, pero con el carácter de la ministra de Educación, logra poder establecer un alto al sindicato y eso permitió a que los maestros llegaran nuevamente a dar clases. Y esto indirectamente afecta la formación de los niños, ¿verdad? Y es muy importante también reconocer la inversión que hace el actual gobierno. Yo creo que nadie lo había hecho, pero es muy necesario investigar también en el tema de remozamiento, en el tema de construcción de institutos en comunidades de telesecundaria, en nivel básico y nivel diversificado, que eso abre una fuente de oportunidad hacia la juventud y poder tener una profesionalización más cerca de sus comunidades. En fin, es un tema muy extenso, ¿verdad? Que podemos Sí. estar hablando, compartiendo, y lo Ujú. importante es poder reconocer realmente el punto central de qué es la seguridad, ¿verdad? Que no solo podemos enfocarnos en un solo factor, en un solo sector, sino que esto es muy integral, es muy extenso. Gracias, doctora. No, gracias a usted. Miren, hemos tenido, afortunadamente, yo preparé una clase muy breve precisamente porque no habíamos tenido la oportunidad de expresarnos, de opinar de manera más extensa, sin limitación de tiempo en sus intervenciones. Por eso no les corté de ninguna manera, porque esa era la idea, porque esta es nuestra última clase. Entonces, miren, vamos a dedicar esta última fase nada más a repasar las indicaciones que les envié acerca de la evaluación. Y para ello, pues voy a volver a pasar esas diapositivas que teníamos sobre el tema de la evaluación. Así vamos a resolver todas sus dudas y también a resolver los problemas que puedan existir. Bueno, vamos a hablar de la evaluación del curso.
Miren, estamos trabajando un poco en espejo con el doctor Ventura, con Omar Ventura, en el tema de las evaluaciones. No queremos cargarles de demasiadas cosas porque entendemos que la mayor parte de ustedes son trabajadores y trabajadoras que estudian. ¿Verdad? Entonces, tienen que dedicarse a su trabajo, mucho del cual implica incluso horarios no ortodoxos, digamos, no solamente de 8 horas al día, sino que tienen que dedicar muchísimo más tiempo a su tarea, sobre todo aquellos que trabajan en las instituciones de seguridad. Entonces, estamos tratando de apoyarles nosotros como docentes para que ustedes fijen algunos de los contenidos, pero todo lo demás lo dejamos a su investigación adicional, a que ustedes exploren y profundicen en estos contenidos mínimos que nosotros les aportamos. Entonces la idea era, para el caso mío, 4 tareas de 10 puntos. Ya con la de nuestro querido amigo Álvaro, terminamos esas tareas, cada una con una valoración de 10 puntos. Vamos a tener una evaluación de conocimiento que estoy preparando un Google Form. Si no me funciona con esa forma de Google, pues haríamos una evaluación más tradicional, ¿verdad? Pero voy a tratar, porque no soy nativa de la tecnología, pero voy a hacer el esfuerzo para que sea más fácil para ustedes. Son temas que son muy fáciles, o sea, no es para que nadie pierda, sino nada más como para fijar conocimientos, ¿verdad? Luego, un ensayo final que sí es el tema del marco estratégico, que les va a permitir a ustedes hacer un análisis comparativo del marco normativo que se refiere a la estrategia de seguridad en Guatemala, en El Salvador y en Costa Rica, para podernos adaptar a las realidades de cada país. Entonces, aquí tenemos la entrega de tareas, será cada semana hasta el sábado a las, ¿cuánto sería? 11:59 de la noche. La evaluación del conocimiento, que quiero, como les digo, estoy haciendo el esfuerzo por hacerla para el 31 de julio en un Google Forms. Ya busqué ahí mi tutorial, porque yo generalmente lo hago en Moodle, pero como ahora no tenemos plataforma, pues ahí sí me encontré con un problema porque tampoco es presencial. Entonces vamos a ver, pero primero Dios hago la cuestión esta. Evaluación final, que sería este ensayo. El límite de entrega es el 2 de agosto de 2026. Podemos llegar hasta el 3, o si ustedes necesitaran más tiempo, que ya terminamos el curso, lo único que puede haber algún retraso es en el aporte de las calificaciones. Pero como les digo, no está programado para que nadie pierda. Sí hagan el esfuerzo de hacer las evaluaciones y hacer su ensayo. Entonces, este es el ensayo. Para Guatemala, El Salvador y Costa Rica, todo tiene que ver con el marco estratégico de la seguridad en su país, tomando en cuenta en cada país los documentos que pueden aportarles. Y ahí les puse el enlace de cómo se hace un ensayo académico. Están las partes que lleva un ensayo académico, está incluso un ejemplo de un ensayo académico para que todos nos apeguemos a esa estructura. Porque me pasa mucho con mis alumnos de pregrado. Es por demás, les doy las normas y las indicaciones, el normativo, les mando el reglamento y siempre abren por cualquier lado los ensayos. Y entonces es que un ensayo no es cualquier cosa, ¿verdad? Un ensayo académico, ¿verdad? Entonces lo hacemos con esta estructura de ensayo académico y ahí tienen ese documento que tiene el ejemplo, tiene las indicaciones y una parte, digamos, de la valoración va a ser precisamente que sigan la estructura temática, el enfoque metodológico y desde luego el contenido y el aporte personal que ustedes hagan. A Guatemala le correspondería de
a hacer su ensayo sobre el marco estratégico de la seguridad, tomando en cuenta 4 documentos: la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, la Política Nacional de Seguridad y el Plan Estratégico de Seguridad 2025-2035 y la Agenda Estratégica de Seguridad. Con esos elementos pueden realizar su ensayo. En el caso de El Salvador hay, digamos, menos legislación en ese tema, pero tenemos el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, que ya está un poco desfasado porque ya tiene cierto tiempo de haber sido acordado. El plan estratégico institucional del gobierno, el régimen de excepción, que acaba de ser aprobada una nueva prórroga en la Asamblea Legislativa del Salvador, y ya el régimen de excepción se está convirtiendo no en excepción, sino en la regla, el régimen de excepción. Y finalmente el plan de control territorial. Y en el caso de Costa Rica usamos el mismo tratado marco, la política nacional Costa Rica Segura, una estrategia específica que tiene también el gobierno de Costa Rica, y en este caso un tema que ya abordamos en el diplomado, que es la estrategia de seguridad de Centroamérica, que fue aprobada en el sistema de integración centroamericano. Así que esto es el tema de nuestra evaluación, y en este momento les ofrezco la palabra para si ustedes tuviesen algunas dudas sobre la evaluación, y pues con esto vamos a ir terminando nuestro curso, y pues yo agradecerles también muchísimo su atención, su interés, pero sobre todo su participación y sus aportes, con su experiencia personal, con sus conocimientos, con el aporte que ustedes hacen desde la disciplina del marco laboral en el cual ustedes se han desarrollado y han desempeñado ese trabajo. Tenemos a Lorena Báez y tenemos a Leo Santizo pidiendo la palabra. Adelante, Lorena. Bueno, buenas noches, doctora. Primero quiero agradecerle todos los conocimientos que usted nos ha trasladado. Han sido 4 semanas bastante intensas, pero buenísimas, buenísimas. Mi pregunta es que usted mencionó algo como que todavía pueden enviar sus tareas. Yo no estoy segura si a mí me falta alguna, ¿verdad? Pero eh, usted trató de decir que todavía se podía enviar alguna tarea pendiente. Miren, no, pero se puede considerar, porque en realidad sí, miren, la primera tarea sí la mandaron bastantes, ya la segunda mermó. Entonces, como no es el interés de nosotros, de nosotras, el que facilitamos esta maestría, el que reprueben, podríamos dar oportunidad, pero sí tenemos que estimular a quienes sí han cumplido. Claro. Podrían aportarse tareas atrasadas con la mitad del punteo. Lo más Ok. importante es que todavía tienen 60 puntos en juego con la evaluación y el ensayo. O sea, perder no van a perder, pero si quieren mejorar su nota, podemos admitir tareas atrasadas con la mitad de la nota. Como cada tarea vale 10, se aceptarían las tareas con una valoración de 5 puntos. Esa era toda mi pregunta. Muchas gracias, doctora. Muy bien, pero con mucho gusto. Mi señora doctora, una consulta. Sí, sí, a sus órdenes, Fíjese claro. que yo estoy en la misma situación, mire, de irresponsabilidad, de que algunas tareas no lo he entregado, pero de tanta información, sería bueno que nos volviera tal vez a decir tarea 1, tal, tarea 2, tarea 3, para poder realizarlo ya el día de mañana o esta semana. Le agradecería un montón si podría retroalimentar las tareas. Esto en mi caso personal. Muchas gracias, señora Sí, doctora. miren, hay 2 tareas individuales, una tarea de grupo. Y entonces, miren,
La única que tal vez no van a poder, digamos, reponer es la del trabajo de grupo, que se hizo con estudio de casos. Pero ahí entiendo que la mayor parte sí trabajó en algún grupo. Las otras tareas sí las pueden mandar extemporáneamente. Yo lo que voy a hacer es que en el chat de la maestría les voy a poner las tareas. Tarea de la primera semana era esta, la segunda esta, la tercera, cuarta y recordarles el tema del ensayo y de la evaluación. Lo máximo usted, doctora. Muchas gracias a ustedes. Ustedes son lo máximo. Bueno, buenas noches, doctora. Adelante. Solo una consulta. Fíjese que en su oportunidad yo consulté cuando usted solicitó las dos tareas, que era la tarea 1 y 2, si se podía entregar en el mismo, por ejemplo, en la misma, ¿verdad? Yo envié las dos tareas en llamémosle, en el mismo documento. Ujú. Consulté con la licenciada también. Sí, eso no sería ninguna dificultad. Si mandó en un solo documento las dos tareas, se califican ambas, ¿verdad? Ahorita no tengo presente su caso porque no tengo a la vista los trabajos, pero yo ya llené los cuadros de las dos primeras tareas. Me falta la de los casos porque todavía no he recibido todas las presentaciones en diapositivas con los integrantes del grupo para poder asignarles la nota. Y pues la otra que estoy esperando es esta última de los 5 puntos que a ustedes les llamaron a la reflexión o fueron de mayor interés de la exposición de nuestro amigo Álvaro Romero. Virginia, por favor. Gracias, doctora. Buenas noches. Sí, justamente yo iba a consultar eso. La última tarea fue la que teníamos hasta ayer para enviar, la de Así es. los 5 criterios más esenciales de la clase que nos impartió el doctor. Y Ujú. también quería consultarle, bueno, no sé si a los demás compañeros les dejó abrir el link que usted nos comparte sobre cómo podemos estructurar el ensayo. Yo traté de abrirlo, pero no me dejaba, no venía como anclado. Entonces, no sé si los demás tuvieron ese mismo detalle, ¿verdad? Para ver si nos pueden compartir de manera directa el enlace, porque en el O documento que la nos compartió presentación. Amanda, ajá, en la presentación que nos compartieron no se podía abrir el link. Bueno, miren, una cosa que puedo hacer, porque ustedes saben que nosotros canalizamos a través de nuestra querida amiga Amanda Solórzano el aporte de los documentos, ¿verdad? En vista del problema que hemos tenido con la plataforma. Entonces, yo le voy a mandar el documento de una vez a Amanda para que ella se los pueda trasladar para aquellos que no hayan podido ingresar al enlace. Entonces, ahí van a tener el documento. De hecho, Gracias. Catalina, perdón, ya ¿Sí? Walter a este chat ya colocó el enlace y se puede abrir. Perfecto. Muy bien, entonces ya tienen el enlace. Pero si alguien tuviera dificultad, por favor, a través de Amanda, yo siempre leo los chats de la maestría y entonces si hay alguna cosa en que podamos apoyarles, con mucho gusto. Gracias, Walter. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues si no hubiera más participaciones, a mí no me queda más que agradecerles. Esta no es una despedida, sino un hasta pronto. Primero, porque nos vemos con varios de ustedes, a veces coincidimos en algunas actividades. Segundo, porque van a tener otro curso conmigo más adelante, que es el de análisis estratégico. Ya eso forma parte de otro ciclo. Pero con esto, pues yo doy por terminado este curso. De corazón les agradezco muchísimo su participación, sus aportes. De verdad me he sentido cómoda con este grupo. Creo que ustedes en muchos sentidos nos enseñan, más bien aprendemos
aprendemos de ustedes, quienes somos facilitadores o facilitadoras de los cursos. Realmente yo estoy enriqueciendo mi conocimiento acerca de los aportes, por eso es que yo participo también en las clases de los otros docentes, porque yo aprendo y también de esa manera enriquezco mi conocimiento acerca de lo que ustedes están aportando a esta maestría. Así que, como les digo, no les digo adiós, sino hasta pronto y hasta siempre. Y les mando un abrazo muy, muy afectuoso y respetuoso. Ya Sí, esperamos su curso próximo. Gracias, sí. Este grupo merece 10 puntos, doctora. ¡Ah! Así es. Pulgares arriba. Eso. sí. Sí. Colegas, antes de irse, por favor, llévenle asistencia, que ya la coloqué en el chat de esta clase. Gracias, Amanda. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Que Gracias, estén feliz doctora. noche. Gracias, bien, que Amanda. descansen mucho. Gracias, feliz noche a todos. Feliz noche. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, doctora. Mucho gusto. La esperamos Mucho gusto. Un próximamente. abrazo. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias, doctora doctora. Catalina. Feliz noche y muchas gracias. Mucho gusto. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Muchos éxitos. Cuídense mucho. Abrazo.